Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Llegamos al domingo tercero de la Cuaresma y el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 4 del 5 al 42. Para esta ocasión voy a leer la forma breve que la liturgia nos propone para la celebración de la Santa Misa. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba ahí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no se tratan con los samaritanos?». Y Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacarás agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos, él y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua tendrá sed. El que beba el agua que yo le daré nunca tendrá sed. El agua que yo daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna». La mujer dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que eres un profeta, ya que nuestros padres dieron culto en este monte a Dios, y vosotros decís que el sitio donde se tiene que dar culto es en Jerusalén». Jesús le dice: «Creedme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea ser adorado o que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Yo soy el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a ver a los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La idea que se repite en la liturgia de hoy es la sed. Cuando uno tiene sed, naturalmente va a buscar agua para saciar esa sed. Pero tanto el texto de la primera lectura, que es prefigura de lo que va a suceder en el Evangelio, nos lleva a pensar, con el diálogo de Jesús con la samaritana, que hay una sed mayor que no se sacia con las cosas materiales. Esa sed más profunda solamente se sacia en Dios. Por lo tanto, sin Cristo, el hombre y la mujer se convierten en un desierto. Y esta es la idea que quiero que nos quede en la reflexión de hoy. Sin Cristo, el hombre y la mujer, por más bienes materiales que tenga, por más dinero, por más cosas materiales, sin Cristo se vuelve un desierto. Tú y yo, que somos cristianos, si nos alejamos de la vida de perseverancia, si nos alejamos de la oración, si nos alejamos de los sacramentos, nos convertimos en desiertos. La primera lectura del Éxodo 17 nos remite a una de las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo sucumbe, pero en medio de eso Dios responde al pueblo y les dio agua en el desierto. Dios ha hecho brotar un manantial de agua viva en el desierto. Pensemos en 2 cosas. Primero, este pasaje bíblico
es prefigura de las tentaciones. El pueblo sucumbe ante la tentación del demonio y reniega contra Dios, pone a prueba a Dios. Cristo, cuando el demonio le tiente en el desierto, va a vencerle. En segundo lugar, ese manantial que brota en medio del desierto es prefigura de Cristo, el verdadero manantial de su gracia, de su Espíritu Santo, que es en verdad manantial de vida eterna. Pasemos al Evangelio. Aunque la liturgia de hoy es muy extensa, yo voy compartiendo unas ideas muy puntuales y te invito a que a lo largo de la semana volvamos a meditar las lecturas del Evangelio e ir profundizando cada vez más. Vayamos en primer lugar al contexto. El pueblo donde tiene lugar esta conversación de Jesús con esta mujer es Sicar, un pueblo de Samaria. Por lo tanto, aquel lugar era el peor sitio para descansar. No sé si lo tienes claro, pero entre judíos y samaritanos se odiaban, se trataban de perros. Los judíos, cuando se referían a los samaritanos, decían que eran perros, una expresión muy ofensiva todavía hoy día. Jesús va cansado del camino y se sienta a descansar. Esto me hace pensar en dos cosas. Primero, el cansancio de Jesús es reflejo de su humanidad, es hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. Y por otra parte, Jesús cansado representa al hombre y la mujer lejos de Dios, que se cansa el pecado. Por más que uno peque, el corazón humano nunca se llena, nunca se sacia, porque la sed definitiva se sacia solamente en Dios. Y luego me remite este detalle de Jesús cansado y que se sienta a descansar al Génesis. Al séptimo día, dice el Génesis, Dios descansó y bendijo aquel día, lo santificó, pues Jesús al sentarse a descansar en Samaria, en Sicar, va a santificar aquel lugar, a aquellas personas. Jesús, como ya decía, se detiene a descansar y santifica a aquellos hermanos de Samaria, aquel lugar. Por otra parte, viene después el diálogo de Jesús con esta mujer, cosa que es impensable en aquel contexto, que una mujer se detuviera a hablar con un hombre que no es ni su marido ni alguien de su familia. Eso es impensable, podría convertirse en un delito y ser incluso apedreada. Se prestaba a malos entendidos, pero Jesús hace un gesto muy bonito. Jesús, al hablar con la samaritana, le dice: tú y yo somos iguales en dignidad y derecho. Tú no eres menos que yo. Dios nos creó iguales, hombre y mujer, iguales en dignidad y derecho. Somos imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, el feminismo no entiende, el cristianismo no entiende el Evangelio. Jesús lo que hace es levantar la dignidad de la mujer. En un contexto machista donde la figura de la mujer no cuenta, Jesús, al dialogar con la samaritana, él lo que hace es levantar la dignidad de la mujer. Y luego le pide Jesús a la mujer que le dé agua. Todavía se complica más la cosa. Un judío hablando con una samaritana, cosa que no estaba permitido, un hombre hablando con una mujer, y Jesús le pide de beber. Pero el Evangelio, podríamos decir en líneas generales, que representa o es una síntesis del camino de la vida cristiana. Lo digo o explico por qué esta idea. Primero, la mujer no sabe quién es Jesús. Se encuentra con él, luego viene la conversión, ella transforma su vida, tiene una vida nueva y después lo va a anunciar. Vayamos al diálogo. Vamos a la forma más central del diálogo. Le dice la mujer: tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber. Y Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí que te dé un agua viva, un agua que sacia en verdad a la sed. Jesús habla del agua viva, ese manantial que brota desde dentro de la persona, ese manantial que es la gracia, el Espíritu Santo. La vida nueva es la vida de Dios en el hombre y la mujer, lo que llamamos santificación. Y Jesús le dice: pues ve a llamar a tu marido. Ella le dice: es que yo no tengo, el que tengo no es mi marido. Y entonces Jesús le dice: sí, has tenido 5 y el que tienes no es tu marido. Importante reparar en este detalle. Esta mujer ha tenido 6 maridos. En la Biblia, en el lenguaje bíblico, el 6 es signo de lo imperfecto. Por lo tanto, esta mujer que ha ido de marido en marido es signo de Samaria, que ha sido infiel a la alianza, pero también representa un corazón insatisfecho. ¿Será Jesús el 7º marido? ¿Será Jesús el amor verdadero que va a transformar el corazón de esta pobre mujer que ha ido de sitio en sitio buscando el amor hasta que encuentra a aquel que le ama profundamente, aquel que le ama de verdad, Cristo Jesús? Y la mujer dice: pero cuando venga el Mesías,
Él nos lo va a enseñar todo. Otro detalle importantísimo. Jesús normalmente en el Evangelio dice que no digan nada, que no lo comenten sino hasta después de la resurrección. Pero ante una mujer samaritana, una que representa a un pueblo que ha sido infiel a la alianza con Dios, Él se desvela: yo soy el que está hablando contigo. Mujer, le dice, ya no tienes que esperar más. Aquí está ya el Mesías. Yo soy el que te trae la salvación. Yo he venido a traerte la salvación, la vida eterna. Yo vengo a reconciliarles de nuevo con Dios. Vengo a demostrar que Dios no hace acepción de personas, que Dios les ama y les ofrece la salvación. Y la mujer va y comparte con los de su pueblo la experiencia. Su pueblo se convierte y abren su corazón a la gracia de Dios, abrazan la fe. Pero en este proceso de la vida cristiana, también el hombre y la mujer tienen que dar una respuesta en lo que llamamos conversión. Y quizás nos pueda ayudar el salmo de la liturgia de hoy. Dice el salmo: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestro corazón. Y remite a la experiencia del Éxodo 17. El salmista nos desea también a ti y a mí que escuchemos la voz de Dios y que abramos nuestro corazón a la gracia de Dios. Por tanto, a la luz de la liturgia aprendamos algunas cosas para la vida cristiana. Primero, pidamos siempre la asistencia del Espíritu Santo. Él es el manantial de la vida eterna. No olvidemos que en los sacramentos, en la vida de gracia, en la vida de oración, en el encuentro constante con Cristo en la palabra, ahí está la fuente de la vida. Si nosotros estamos enchufados, conectados con el Señor, entonces de nosotros va a brotar un manantial de vida, no una agua rezagada que ya huele mal, sino un manantial de agua viva. Por otra parte, Jesús es el que da sentido pleno a nuestra vida. Te lo recuerdo una vez más: sin Jesús nosotros nos convertimos en un desierto total. Jesús continuamente nos habla y nos invita a la conversión. Escuchemos la voz del Señor, abramos nuestro corazón a la gracia y dejemos transformarnos por ella para que de nuestro corazón brote un manantial de la vida. Dios te bendiga.